20 años de sacrificio caben en una billetera vieja, pero la gratitud de un hijo, al parecer, no cabe en una casa de 2 pisos. Esa fue la verdad que me golpeó como un puñetazo en el estómago, más fuerte que la mano que mi propio hijo me levantaría. El olor a carne asada flotaba en el aire, mezclado con música ranchera a todo volumen, una fiesta de bienvenida para mí, el padre finalmente de regreso. Pero bajo las sonrisas forzadas y los brindis con cerveza, la tensión era una cuerda tensa, a punto de romperse. Podía sentirla en cada mirada, en cada palabra no dicha. No celebraban mi regreso, celebraban la llegada del cajero automático que, para ellos, finalmente se había vuelto humano. Me llamo Roberto, tengo 62 años, y nunca imaginé que la casa que construí con el sudor de mi frente en tierra extranjera se convertiría en el escenario de mi mayor humillación. Pasé las últimas 2 décadas en California, construyendo muros para otros, mientras soñaba con los que albergarían a mi familia. Cada dólar ahorrado, cada comida salteada, era un ladrillo más en la casa que ahora parecía rechazarme. Regresé a Jalisco creyendo que sería recibido como el patriarca, el cabeza de familia que cumplió su promesa. Poco sabía que, en mi ausencia, el trono que creía legítimo ya tenía un nuevo rey, uno que no estaba dispuesto a ceder el poder. La alegría inicial de estar en casa, de sentir el sol mexicano en mi piel sin la sombra de la añoranza, duró poco. Pronto me di cuenta de que era una extraña en este lugar. Mis hábitos sencillos, forjados en una vida de trabajo duro y ahorro, ahora eran objeto de un desprecio velado. Mis opiniones sobre cualquier tema, desde la política hasta la gestión de la pequeña tienda que financiaba, eran desestimadas con un gesto condescendiente. Me movía por las habitaciones como un fantasma, invisible en el hogar que cada centavo mío había levantado de la tierra, una invitada de honor en mi propia vida, esperando ser despedida. La ironía era palpable. Allí estaba yo, el proveedor, el hombre cuyo nombre figuraba en la escritura, siendo tratado como un niño que no entiende el mundo de los adultos. Mi hijo Carlos, ahora de 40 años, reinaba en la mesa y en las conversaciones. Se había acostumbrado a ser el hombre de la casa, administrando religiosamente el flujo constante de dinero que le enviaba, sin tener que rendir cuentas jamás. Mi regreso no fue una bendición para él. Fue una auditoría no deseada, una amenaza directa a su autoridad y al cómodo estilo de vida que mi sudor le había proporcionado. Sus ojos me evaluaban, no con amor filial, sino con el frío cálculo de un gerente de banco que evalúa un activo en dificultades. Antes de continuar con la historia, por favor, dale a me gusta. Suscríbete al canal y comenta dónde la estás viendo. Tu apoyo es muy importante para mí, ya que me da la fuerza para compartir la verdad sobre lo sucedido. Cada me gusta, cada suscripción, me recuerda que no estoy sola en esta lucha por la dignidad. Tu interacción me ayuda a transformar este dolor en un mensaje para otras personas que puedan estar pasando por situaciones similares. Quiero que mi experiencia sirva como una llamada de atención, y con tu ayuda, podemos llegar a más personas. La casa, ubicada en un pueblo mediano de Jalisco, era la más bonita de la calle. 2 pisos, un pequeño jardín bien cuidado, un porche donde imaginaba pasar las tardes arreglando cosas y contándoles historias a mis nietos. Era el símbolo tangible de mi éxito, la prueba de que mi vida de sacrificio había valido la pena. Pero entre esas paredes, el aire era pesado. Mi nuera apenas me miró a los ojos, y mis nietos, aunque educados, me trataron con la distancia que se reserva para un pariente lejano, no para el abuelo que lo sacrificó todo por ellos. La música a todo volumen y las risas forzadas no pudieron ahogar el sonido de mi corazón rompiéndose. Mi vieja billetera de cuero, desgastada y blanda por el tiempo, siempre estaba en mi bolsillo trasero. Dentro ya no había fajos de dólares, solo una foto descolorida de mis hijos, Carlos y su hermana, cuando eran niños, y un frágil papel amarillento, el recibo del primer depósito que envié, hace 20 años. Lo guardaba como un amuleto, la prueba física de mi promesa, del comienzo de mi viaje. Esa billetera era la bóveda de mis recuerdos, el símbolo de un propósito que, ese domingo,
empezó a parecer una gran y tonta ilusión. Cada vez que la tocaba, sentía el peso de 2 décadas de ausencia. Salí de México con un sueño claro: construir una vida mejor para mi familia. No se trataba de riqueza, sino de seguridad, de darles a mis hijos las oportunidades que yo nunca tuve. Con el dinero de las remesas, no solo construí la casa ladrillo a ladrillo, sino que también financié la pequeña tienda de conveniencia que Carlos ahora regentaba como su feudo personal. Sacrifiqué mi juventud, mi salud, la oportunidad de ver crecer a mis hijos, creyendo que estaba invirtiendo en mi futuro, asegurando mi lugar de honor y respeto en la vejez. Estaba construyendo un reino al que regresar y gobernar con amor. Sin embargo, el hombre que regresó no era el mismo que se fue. Me dolía el cuerpo de maneras que desconocía, y mi alma cargaba con la soledad de 20 navidades pasadas en una habitación alquilada. Esperaba que este dolor fuera comprendido, que mi sacrificio fuera reconocido. En cambio, encontré una familia que vio mi regreso como una molestia. Se habían acostumbrado al dinero sin presencia, a los beneficios sin responsabilidad. Ya no era el padre, el patriarca. Era una cuenta bancaria que de repente desarrolló la capacidad de hablar y opinar. Mi fuerza, sin embargo, nunca residió en el dinero. Reside en un profundo sentido del honor, en la certeza de haber cumplido con mi deber hasta la última gota de sudor. Soy un hombre forjado por el trabajo duro y la adversidad. Soporté la soledad, los prejuicios y el agotamiento físico por un bien mayor, o por lo que creía que era un bien mayor. Esta resiliencia, esta serena dignidad, era algo que Carlos no podía comprender, y era lo único que no podía arrebatarme. Podía ignorar mis palabras, pero no podía borrar quién soy. Carlos, mi hijo, el antagonista de mi propia historia, se mueve por la casa con la arrogancia de un rey en su castillo, un castillo que no construyó. Su vida es una fachada. La tienda, que debería haber sido el motor financiero de la familia, estaba mal administrada. Acumuló deudas secretas usando el dinero que le enviaba para encubrir sus errores y mantener una apariencia de éxito. Mi regreso amenazó con exponer su incompetencia, su fracaso como empresario y como hijo. El miedo a ser visto como un fraude alimentó su agresividad. La motivación de Carlos era un pozo de inseguridad. Creció a la sombra de un padre ausente e idealizado, el héroe que enviaba dinero al otro lado de la frontera. Asumir el rol de hombre de la casa era su forma de competir con esa imagen. Pero lo hizo con mi dinero, no con su propio esfuerzo. Ahora, con el héroe de vuelta, encarnado, su frágil autoestima estaba en riesgo. Necesitaba empequeñecerme para sentirse bien, silenciarme para que su voz fuera la única que se escuchara. Su pánico se disfrazaba de autoridad, su debilidad de fortaleza. La situación llegó a un punto crítico unos días después de la fiesta de bienvenida. La fachada de alegría familiar se había derrumbado por completo, dando paso a una relación tensa e irritable. Intenté hablar con Carlos sobre las finanzas de la tienda, no como una acusación, sino como un padre que ofrece ayuda. Le sugerí que, con mi experiencia en construcción, gestionando presupuestos y plazos, quizás podría ayudar a optimizar el negocio. Solo quería comprender, participar y sentirme útil después de tantos años trabajando a distancia. Con la calma de un padre que solo quiere lo mejor para su hijo, pedí ver los libros de contabilidad. Veámoslos juntos, hijo mío. Quizás 2 cabezas piensan mejor que una. Su reacción fue inmediata y explosiva. No interpretó mi petición como una oferta de ayuda, sino como una invasión, una sospecha. Entrecerró los ojos y se sonrojó. Se sintió acorralado, expuesto. La máscara de hijo respetuoso se desvaneció, revelando al hombre aterrorizado e inseguro que se escondía debajo. Su voz, antes controlada, ahora destilaba veneno y resentimiento. ¿No confías en mí, después de todo lo que he hecho por esta familia mientras no estabas? Gritó. La discusión se intensificó rápidamente. Sus palabras eran como cuchillos, cada uno cortando un hilo de mi esperanza. Me acusó de abandonarlos, de creer que todo se solucionaba con dinero. La ironía era tan amarga que casi me ahogaba. Yo, que vivía para ellos,
siendo acusada de abandono por quien más se benefició de mi ausencia. La injusticia de la acusación me quemaba en el pecho, pero antes de que pudiera responder, la situación empeoró. El enfrentamiento se tornó físico, delante de su esposa e hijos, mis nietos, que observaban aterrorizados desde el pasillo. Carlos me empujó. Me empujó con fuerza, con toda la frustración y el miedo que había acumulado. Yo, un hombre de 62 años, cansado de una vida de trabajo duro, perdí el equilibrio. Me tambaleé hacia atrás chocando contra una mesita de centro antes de caer torpemente al suelo. El sonido de mi cuerpo al golpear el suelo de baldosas resonó por la habitación. Un golpe sordo y definitivo. El dolor físico en la cadera y la espalda era agudo, pero no era nada comparado con el dolor de la humillación. Allí, tendido en el suelo de mi propia casa, derribado por la mano de mi propio hijo, se desmoronaba algo irreparable dentro de mí. El golpe no solo me dolió físicamente, destrozó la última ilusión que albergaba sobre la familia que creía tener. Miré los rostros conmocionados a mi alrededor y vi la verdad. Para ellos, ya no era el patriarca. Era un obstáculo. Esa caída marcó el final para Roberto, quien regresó a casa, soñando con un final feliz. Fue el punto de inflexión, el momento en que la tristeza se transformó en una claridad fría y cortante. La humillación pública, la traición de la persona que más amaba y por quien más me había sacrificado, fue la gota que colmó el vaso de 2 décadas de dolor silencioso. El respeto, la base de todo en lo que creía, se hizo añicos en ese instante, y supe, con una certeza aterradora, que nada volvería a ser igual. La esposa de Carlos corrió a ayudarlo, no yo. Lo abrazó, intentando calmarlo mientras yo permanecía en el suelo, olvidado. Mis nietos lloraban en silencio, con la mirada fija en mí, una mezcla de miedo y lástima. Fue en ese momento que comprendí la profundidad de mi soledad. En esa casa, estaba completamente solo. Con dificultad, apoyándome en una silla, me puse de pie. Me dolía el cuerpo, pero mi dignidad me exigía permanecer de pie. No dije ni una palabra. Simplemente miré a Carlos, una mirada que contenía 20 años de trabajo, amor, sacrificio y ahora una infinita decepción. Caminé lentamente hacia mi habitación. Cada paso resonaba en el pesado silencio que se había apoderado de la casa. Cerré la puerta tras de mí, y el sonido del pestillo fue como sellar una tumba. La tumba del hombre que fui, del padre que creía que tenía una familia que lo amaba. Las lágrimas dieron paso a una rabia fría, una determinación que comenzó a formarse en lo profundo de mi alma herida. Me habían derribado, pero no permanecería allí. La guerra por mi hogar y por mi dignidad apenas comenzaba. La noche fue larga y sin dormir. Cada crujido en la casa, cada sonido lejano, parecía burlarse de mí. Repasé mentalmente la escena de humillación una y otra vez, no con autocompasión, sino con análisis forense. Cada detalle, cada mirada, cada palabra, confirmaba la verdad que me negaba a ver. No era bienvenido allí. Era una fuente de ingresos que se había agotado, y ahora se había convertido en una carga. El agudo dolor de la traición dio paso lentamente a una determinación gélida. Habían confundido mi bondad con debilidad durante demasiado tiempo. En esa oscuridad, tomé una decisión que lo cambiaría todo. No gritaría, no discutiría más, no participaría en su juego de chantaje y manipulación emocional. Actuaría. Usaría la única herramienta que habían olvidado que poseía: la ley. La casa estaba a mi nombre. La tienda se había financiado con mi dinero. Había sido la arquitecta de sus vidas. Y ahora, sería la arquitecta de mi propia liberación. La tristeza seguía ahí, un peso en mi pecho, pero ahora tenía una compañera: la fuerza. El sol de la mañana siguiente entraba a raudales por la ventana, pero no traía calor, solo la fría luz de la realidad. Mientras la casa aún dormía, me levanté. Moviéndome con un propósito silencioso, empaqué una pequeña maleta con lo esencial. Esto no era una huida, era una retirada estratégica. Tomé mi vieja cartera de cuero, símbolo de mi sacrificio, y la escritura de la casa, símbolo de mi poder. Estas eran las únicas cosas que importaban ahora.
El resto eran solo objetos en una casa que ya no sentía como mía. Salí de casa antes de que nadie despertara. Las calles de Jalisco estaban tranquilas, el aire de la mañana fresco. Cada paso que daba para alejarme de aquella casa era un paso hacia mí mismo. Fui primero al registro civil, un lugar que solo conocía de nombre. Con la escritura en mis manos temblorosas pero firmes, confirmé lo que ya sabía. La propiedad era mía, sin lugar a dudas. El funcionario me miró con curiosidad pero no hizo preguntas. Para él era solo un papel más. Para mí, era mi arma. Mi siguiente paso fue contratar a un cerrajero. Le expliqué la situación de forma sencilla, sin entrar en detalles emotivos. Necesitaba cambiar todas las cerraduras de mi casa. El hombre, un trabajador como yo, asintió, entendiendo. No necesitaba que le contara toda la historia. Vio la determinación en mis ojos. Quedamos para media mañana. La hora perfecta. Carlos estaría en la tienda, su esposa comprando y los niños en la escuela. Se estaba preparando el escenario para mi recuperación de poder. La ironía no se me escapó. Había pasado 20 años enviando dinero para construir y mantener esa casa segura para ellos, y ahora pagaba para que no pudieran entrar. Ese acto no fue una venganza, fue una cuestión de supervivencia. Se trataba de trazar una línea, un límite que habían cruzado sin dudarlo. Se trataba de recuperar el control, no solo de mi propiedad, sino de mi vida y mi dignidad. El pasivo y complaciente Roberto murió en esa sala. Nació un nuevo Roberto, uno que lucharía por sí mismo. Mientras esperaba el momento oportuno, me senté en un banco de la plaza del pueblo. Observaba a la gente pasar, a sus anchas, madres con sus hijos, parejas de ancianos de la mano, hombres camino al trabajo. Por un instante, sentí una oleada de tristeza abrumadora. Esto era lo que deseaba, una vida sencilla y tranquila con mi familia. Pero esa vida había resultado ser un espejismo. Tenía que aceptar la realidad y actuar en consecuencia. El sueño había muerto. Ahora, tenía que lidiar con la pesadilla. El cerrajero era puntual y eficiente. Mientras trabajaba, cambiando cada cerradura, cada cilindro, el sonido del metal era música para mis oídos. Era el sonido del cambio, el sonido de puertas que se cerraban al pasado y otras que se abrían al futuro, aunque fuera un futuro solitario. Con cada cambio de cerradura, sentía que se me quitaba un peso de encima. Ya no estaba a su merced. Por primera vez en mucho tiempo tenía el control de mi propio destino. Con la obra terminada y las llaves nuevas en la mano, entré en la casa. El silencio era absoluto. Se sentía extraño estar allí, solo, en un espacio que debería haber estado lleno de vida y risas. Pero era un silencio apacible, un silencio que me pertenecía. Recorrí las habitaciones, tocando los muebles, mirando las fotografías en las paredes. Cada objeto contaba una historia de la que formaba parte, incluso desde la distancia. Pero la narrativa había cambiado. Ahora, yo sería el único autor del siguiente capítulo. Me preparé para la tormenta que se avecinaba. Sabía que su reacción sería de furia e incredulidad. Me acusarían de cruel, desagradecida y loca. Intentarían chantaje emocional, lágrimas y amenazas. Pero yo estaba lista. La caída al suelo de la sala me había endurecido. La humillación se había convertido en mi armadura. No me rendiría. La casa era mi territorio, y la defendería con la misma tenacidad con la que luché para construirla. Miré por la ventana y vi el coche de Carlos doblando la esquina. Mi corazón empezó a latir con fuerza, una mezcla de miedo y adrenalina. Era la hora. La batalla final por el control de mi hogar y de mi vida estaba a punto de comenzar. Respiré hondo, sosteniendo las llaves nuevas en la mano. Las sentía pesadas, no por el metal, sino por el significado que tenían. Eran las llaves de mi libertad. El primer acto de mi tragedia personal había terminado. El segundo, la batalla por mi dignidad, estaba a punto de comenzar. Estoy escribiendo el bloque 2. Segundo acto. El sonido del coche de Carlos llegando fue la señal. Segundos después, oí el tintineo de las llaves intentando, en vano, entrar en la cerradura. Hubo una pausa, seguida de un intento más agresivo. Metal rozando contra metal. Un sonido áspero que reflejaba el conflicto en mi corazón. Luego,
La voz de Carlos, llena de irritación y confusión. «Papá, ¿qué le pasa a esta puerta? No puedo abrirla». Su voz aún no contenía la furia que vendría, solo la arrogancia de quien espera que el mundo se doblegue a sus necesidades. Permanecí en silencio, dejando que la puerta cerrada hablara por mí. Fue la primera barrera, la primera lección de que el acceso sin restricciones a mi vida y mis posesiones había terminado. Entonces empezaron los golpes, primero con el puño, luego con el hombro. «Papá, abre la puerta. ¿Qué demonios haces?» La sorpresa en su voz se transformó rápidamente en ira. No podía concebir una situación en la que no tuviera el control. Desde mi posición en la ventana del segundo piso, lo observaba. Allí estaba mi hijo, el hombre al que había criado para ser honorable, intentando derribar la puerta de la casa que le había regalado, la personificación de su ingratitud y desesperación. Su esposa e hijos salieron del coche. Sus rostros eran una mezcla de sorpresa y miedo. El vecindario, antes indiferente, comenzaba a notarlo. Las cortinas se movieron en las ventanas vecinas. Mi drama privado estaba a punto de convertirse en un espectáculo público. Con una calma que ni siquiera sabía que poseía, abrí la ventana. No la puerta, solo la ventana. Miré a la familia a la que había mantenido durante 2 décadas, ahora de pie en mi jardín como extraños. «Esta es mi casa, Carlos», dije con voz firme, cortando el aire de la tarde. «Y ya no eres bienvenido aquí». El silencio que siguió fue más denso que cualquier grito. Los ojos de Carlos se abrieron de par en par con absoluta incredulidad. Luego se entrecerraron con furia salvaje. No veía a su padre. Veía una caja fuerte que de repente se negaba a abrirse. La humillación de ser reprendido públicamente, delante de su familia y vecinos, era más de lo que su frágil ego podía soportar. La furia de Carlos estalló en un torrente de amenazas y acusaciones. Me llamó loco, desagradecido y viejo senil. Gritó que los estaba echando a la calle, que había perdido la cabeza. Su esposa rompió a llorar, un llanto performativo, diseñado para generar compasión entre los espectadores, ahora reunidos en silencio en sus balcones. Intentaban pintarme como el villano, el padre cruel que abandona a su familia. Era una táctica de manipulación desesperada, un intento de usar la opinión pública como arma en mi contra, pero estaba preparado. El dolor de la traición me había enseñado a esperar lo peor de ellos, y no me decepcionaron. Mientras Carlos gritaba, un recuerdo me golpeó como un puñetazo. Tenía unos 45 años y trabajaba en 2 empleos en California. Carlos me llamó desesperado. Necesitaba dinero para el último pago de la licencia de la tienda. Yo no tenía. Vendí mi única posesión valiosa, un coche viejo que era mi único medio de transporte y mi único lujo. Pasé los siguientes 6 meses yendo al trabajo en autobús, despertándome 2 horas antes. Le envié hasta el último centavo. «Es para nuestro futuro, papá», me dijo por teléfono, con la voz llena de una gratitud que ahora veía falsa. Al ver al hombre que me gritaba obscenidades, vi que no había invertido en un futuro. Había financiado un monstruo de egoísmo. El conflicto se extendió rápidamente más allá de mi patio trasero. En las horas y días siguientes, Carlos y su esposa lanzaron una campaña de desprestigio en mi contra. Les contaron a vecinos, familiares, a cualquiera que quisiera escucharlos, una versión distorsionada de los hechos. Dijeron que había regresado amargado y resentido, que me había subido el dinero a la cabeza, mi propio dinero, y que los estaba castigando por algún delirio senil. Recurrieron al chantaje emocional, enviando a mis nietos a la puerta, llorando y exigiendo ver al abuelo. Cada golpe era un puñal en mi corazón, pero sabía que ceder sería mi fin. Por primera vez en 20 años, estaba diciendo no. La soledad dentro de esa casa era inmensa. Cada habitación estaba impregnada de recuerdos, tanto reales como imaginarios. Podía ver el fantasma de mi difunta esposa, Elena, en su mecedora favorita. Recordé sus palabras, dichas en una de nuestras últimas conversaciones telefónicas, años atrás. «Roberto, lo das todo por ellos. Asegúrate de que cuando regreses, aún quede algo de ti para ti». En ese momento, no lo comprendí del todo.
Ahora sus palabras eran un faro. No solo luchaba por un hogar, luchaba por lo que me quedaba de mí mismo, por la promesa que le hice de que me cuidaría. Ese recuerdo me dio la fuerza para soportar el asedio emocional. Es increíble cómo la gente que creías conocerte puede volverse en tu contra. Algunos vecinos, que antes me recibían con sonrisas, ahora me miraban con lástima o desprecio. Escucharon la versión de Carlos, la historia de un hijo devoto maltratado por un padre tiránico. La verdad era mucho más compleja, pero la mentira era más simple y dramática. Me convertí en el ermitaño de la calle, el viejo loco de la casa grande. El aislamiento fue doloroso, pero también fortalecedor. Me obligó a confiar solo en mí mismo, en mi propia convicción de lo que era correcto y justo. Estaba siendo puesto a prueba, y cada mirada crítica solo fortalecía mi determinación. Me gustaría hacer una breve pausa y pedirles que comenten sobre la hora en la que están viendo. Es curioso pensar que, mientras aquí en Jalisco el sol se pone sobre mis problemas, en otras partes del mundo, se levanta con nueva esperanza. Saber de dónde vienen me hace sentir parte de una comunidad más grande, como si sus luces, a través de diferentes zonas horarias, me ayudaran a superar esta noche oscura. Esta conexión, aunque sea virtual, es un gran consuelo para un hombre que se siente tan solo en su propia casa. Dentro de la casa, comencé mi propia investigación. La tienda era tan mi inversión como la casa. Si Carlos estaba tan desesperado, debía haber una razón financiera. Empecé a buscar cualquier documento que pudiera haber dejado olvidado con las prisas. En la oficina que había instalado en uno de los dormitorios, encontré lo que buscaba. Extractos bancarios arrugados en el fondo de un cajón, cartas de cobro escondidas bajo una pila de revistas viejas. La verdad era peor de lo que imaginaba. La tienda no solo estaba mal administrada, sino que estaba al borde de la quiebra. Había acumulado enormes deudas, no solo con proveedores, sino también con usureros. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. El arrebato de ira cuando le pedí ver los libros, el pánico en su mirada, su desesperada necesidad de mantener el control. No solo protegía su ego, ocultaba un castillo de naipes financiero a punto de derrumbarse. El dinero que le enviaba, que debería haber sido para el sustento de la familia y el crecimiento del negocio, se estaba utilizando para tapar agujeros, pagar intereses exorbitantes y mantener una fachada de prosperidad inexistente. No solo me había traicionado como hijo, me había defraudado como socio. Este descubrimiento cambió la naturaleza del conflicto. Ya no era solo falta de respeto y humillación, era un engaño deliberado, años de mentiras. Carlos no veía mi dinero como un regalo ni una inversión, lo veía como un derecho, un recurso inagotable para financiar su incompetencia y su estilo de vida. La ira que sentía era fría y precisa. El dolor dio paso a una claridad gélida. No estaba tratando con un hijo desagradecido, estaba tratando con un hombre que me veía como un medio para un fin, y que ahora estaba dispuesto a destruirme para proteger sus secretos. Mientras tanto, Carlos cambió de táctica. Al ver que la fuerza bruta y la difamación no funcionaban, recurrió a la manipulación legal. Un día, recibí una notificación oficial en mi puerta. Había contratado a un abogado y solicitaba una evaluación de mi salud mental, alegando que era incapaz de tomar decisiones por mí mismo y que representaba un peligro para mi bienestar. Pretendía que el tribunal lo nombrara mi tutor legal, lo que le daría control total sobre todos mis bienes, incluida la casa. Fue la jugada maestra de un cobarde. Intentar despojarme de mi autonomía, transformándome legalmente en un niño bajo su cuidado. La ironía dramática era asfixiante. El espectador, tú, probablemente ya hayas comprendido la verdad sobre Carlos, sus deudas, su desesperación. Ves la manipulación tras cada una de sus acciones. Pero para mí, cada revelación era una nueva herida. Vivía la pesadilla en tiempo real, mientras tú observabas, quizás anticipando su siguiente movimiento. Esta brecha de información entre lo que tú sabías y lo que yo iba descubriendo poco a poco, creaba una tensión casi insoportable. Siempre iba un paso por detrás, reaccionando a sus ataques, intentando comprender la profundidad de su traición
mientras él ya planeaba su siguiente golpe. La solicitud de evaluación psiquiátrica fue el punto final de la escalada. La situación había llegado al límite. Al principio, se trataba de mi dinero y mi hogar. Luego, se trataba de mi dignidad y reputación. Ahora, se trataba de mi propia identidad, de mi libertad como ser humano. Si él se saliera con la suya, sería prisionera en mi propia casa, medicada y controlada por él, con mi voz silenciada para siempre. El hombre al que ayudé a traer al mundo, ahora intentaba borrarme de él. El miedo, un miedo real y primario, comenzó a filtrarse en mi determinación. Me quedé mirando el retrato de Elena en la pared, buscando respuestas que no podía darme. ¿Qué haría? Siempre había sido la más fuerte de nosotros, la más pragmática. Recordé su dicho: nunca dejes que el amor por tus hijos te ciegue a quienes son realmente. La amaba tanto que la ignoré. Vi lo que quería ver, al niño de la foto descolorida en mi billetera, no al hombre de 40 años en el que se había convertido. El antagonista de mi historia no era solo Carlos, también era mi propia ingenuidad, mi deseo ciego de un ideal de familia que nunca existió. La discrepancia entre la apariencia de Carlos y su realidad era evidente. Para el mundo exterior, era el hijo ejemplar, el emprendedor que dirigía el negocio familiar. Usaba el lenguaje del éxito hablando de optimización e inversión, pero en casa, en privado, su lenguaje era de coerción y control. Es solo por tu seguridad, papá, decía sobre intentar apoderarse de mis finanzas. El subtexto que ahora entendía con claridad era que la seguridad era suya, no mía. Él se estaba protegiendo de la exposición, y yo era el precio a pagar. El conflicto se intensificó hasta convertirse en una confrontación directa. Unos días después de la notificación, volvió a aparecer en mi puerta, esta vez con un mediador comunitario, un hombre mayor y respetado que ambos conocíamos. Era una trampa. Carlos quería usar la autoridad del mediador para presionarme a ser razonable. Me pidieron que abriera la puerta para tener una conversación civilizada. Acepté de mala gana, pero solo en el porche. No los dejaría entrar en mi casa, mi santuario. Los encontraría en terreno neutral, o lo más neutral posible dadas las circunstancias. La conversación fue un ejercicio de manipulación. Carlos lloró. Lágrimas de cocodrilo le corrían por la cara mientras hablaba de cuánto me quería, de que todo había sido un gran malentendido. Se presentó como la víctima, un hijo preocupado por la salud mental de su anciano padre. Solo quiero cuidarte, papá. Déjame ayudarte. El mediador, un hombre bien intencionado pero ajeno a la verdad, me miró con compasión, animándome a aceptar la rama de olivo de mi hijo. Lo irónico era que la rama estaba envenenada. Intentaban hacerme quedar como el intransigente. Fue en ese momento de máxima vulnerabilidad, con la presión de la comunidad sobre mí y la amenaza legal colgando como una espada, que la indignación moral me hirvió por dentro. Estaban usando la misma estructura social del respeto a los mayores en mi contra, tergiversándola para sus propios fines nefastos. Miré a Carlos a los ojos y por primera vez no vi a mi hijo. Vi a un extraño, un depredador que se valía del amor familiar para devorar a su presa. El amor que sentía por él murió en ese instante, reemplazado por una fría determinación de luchar por mi vida. La progresión de la intensidad emocional fue geométrica. La humillación del empujón fue una revelación. La puerta cerrada fue una declaración. La campaña de desprestigio fue un ataque. Pero el intento de declararme mentalmente incompetente fue una declaración de guerra total. Cada nuevo peldaño en esta escalera de 1990. Traición era un 20-30% más intenso que el anterior, llevándome a un punto de quiebre, pero también a un punto de absoluta claridad. Ya no estaba a la defensiva. Ahora, pasaría al ataque. El segundo acto de mi historia termina aquí, en este punto de máxima tensión. Estaba acorralado, con la comunidad volviéndose en mi contra y el sistema legal siendo utilizado como arma para destruirme. La vulnerabilidad era inmensa, pero también lo era mi determinación, la indignación que usted, el espectador, probablemente sienta ahora mismo fue el motor que me impulsó. La pregunta ya no era si ganaría o perdería la casa.
La pregunta era si sobreviviría con mi mente y mi dignidad intactas. El clímax se acercaba. El recuerdo de Elena regresó, una vez más, no como una aparición fantasmal, sino como una voz interior de fuerza. Lucha, Roberto. Nunca has rehuido una pelea en tu vida. Tenía razón. Había luchado contra la pobreza en México. Había luchado contra la soledad y el trabajo agotador en Estados Unidos. No me rendiría ahora. Esta era la lucha más importante de mi vida, y la afrontaría con la frente en alto, sin importar el costo. El amor paternal ciego había muerto, pero en su lugar nació un guerrero. El diálogo entre Carlos y yo, mediado por ese caballero, operaba en múltiples niveles. Cuando Carlos dijo, «No te pido permiso, padre, te pido que me dejes cuidarte», la superficie era de preocupación filial. El subtexto, sin embargo, era una amenaza. «No necesito tu permiso para tomarlo, que es tuyo. Solo te doy la oportunidad de entregarte pacíficamente». El espectador comprende esta duplicidad, este lenguaje corporativo de toma de control hostil, aplicado a una relación familiar, lo que hace la escena aún más tensa y repugnante. La manipulación era tan clara para los de afuera, pero tan confusa para quienes estaban en el ojo del huracán. Recordé cómo había sido Carlos siempre. Desde pequeño, tenía un don para manipular las situaciones a su favor, haciéndose la víctima y consiguiendo lo que quería. Yo, en mi ausencia y con la culpa, siempre cedía. Le compraba regalos caros, financiaba sus caprichos, todo para compensar mi ausencia. Sin querer, le había enseñado que mi amor era transaccional, que se podía comprar. Ahora, él simplemente estaba aplicando esa lección a una escala mucho mayor. Yo estaba cosechando los frutos amargos de las semillas que había ayudado a plantar. La revelación de las deudas fue un punto de inflexión. Recontextualizó cada interacción que habíamos tenido desde mi regreso, cada sonrisa forzada, cada pregunta evasiva sobre la tienda, cada acto de generosidad calculado. Todo formaba parte de una gran farsa para mantenerme en la oscuridad y el dinero fluyendo. Él no quería mi consejo. Necesitaba mi silencio y mi ignorancia. Sentirse engañado por un desconocido es malo. Sentirse engañado por tu propio hijo, por la persona en la que has depositado todos tus sueños, es un dolor de otra dimensión. Es como si te amputaran el alma sin anestesia. La presión social era inmensa. El vecino que antes me traía pan dulce ahora cruzaba la calle para no tener que hablar conmigo. En la pequeña tienda donde compraba el periódico, el dueño, un viejo conocido, se volvió frío y distante. La narrativa de Carlos estaba funcionando. Me aislaba, cortaba mis lazos con la comunidad, me convertía en un paria. Era una estrategia cruel y efectiva. Un hombre solo es más fácil de quebrar, pero subestimaron la resiliencia de alguien que había vivido solo durante 20 años. La soledad era mi hábitat natural. Con cada nuevo ataque, me aferraba con más fuerza a mis símbolos de honor. Mi vieja billetera, con su foto y recibo, se convirtió en mi rosario. La sostenía por la noche, sintiendo el cuero desgastado, recordándome el hombre que era, el propósito que me impulsaba. No se trataba del dinero, nunca lo fue. Se trataba del pacto que hice conmigo mismo, darle a mi familia una vida mejor. El pacto se había roto, pero no por mí, y me negaba a cargar con la culpa de la avaricia y la debilidad de otros. Mi honor estaba intacto. Si amas a Jesús y crees en la justicia y la verdad, suscríbete a nuestro canal. Cada historia que contamos aquí es un testimonio de la lucha entre el bien y el mal, y de la fortaleza del espíritu humano ante la adversidad. Al suscribirte, no te perderás futuras revelaciones y nos ayudarás a construir una comunidad que apoya a quienes, como yo, se niegan a ser víctimas. Tu suscripción es un voto de confianza en la verdad y una declaración de que la dignidad no tiene precio. La escalada del conflicto me obligó a cambiar. El Roberto que regresó, buscando paz y descanso, tuvo que morir para que el Roberto luchador pudiera vivir. Empecé a documentarlo todo. Anoté cada amenaza, cada mentira. Guardé el aviso legal. Fotografié los extractos bancarios y las cartas de cobro que encontré. Ya no era un anciano confundido y sensible. Me estaba convirtiendo en un estratega.
Usaría la misma lógica fría y calculadora que ellos usaban contra mí. Lucharía con sus armas. El antagonista, mi hijo, se rebeló por completo. No solo era débil e inseguro, era cruel. Su disposición a sacrificar la cordura y la libertad de su padre para salvarse reveló la profundidad de su corrupción moral. Ya no había ambigüedad. No había lugar para excusas ni justificaciones. Él era el villano de mi historia. Y todo villano, por muy poderoso que parezca, tiene una debilidad. La debilidad de Carlos era la verdad, y yo estaba decidido a sacarla a la luz. La tensión en el balcón, con el mediador entre nosotros, fue el punto álgido de este segundo acto. Fue el momento en que la manipulación de Carlos alcanzó su punto máximo, y mi vulnerabilidad fue extrema. El mediador se giró hacia mí. «Roberto», dijo con voz suave y paternal, «es tu hijo. La sangre habla más fuerte. Quizás sea hora de perdonar y encontrar una solución pacífica». No entendía que la paz que ofrecían era la paz de la aniquilación, la tranquilidad de una tumba. Miré a Carlos, que me observaba con ojos suplicantes y falsos, y supe que mi respuesta a esa súplica definiría todo mi futuro. Este momento fue la calma antes de la tormenta final, la vulnerabilidad de ser presionada públicamente para ceder, la indignación de ver la verdad tan hábilmente distorsionada. Todo se consolidó en mí. El espectador, en ese momento, debía estar gritando a la pantalla, deseando que la verdad saliera a la luz. Esta frustración compartida, esta alianza emocional entre el público y yo, fue la fuerza que me impulsaría a través del tercer acto. Ya no estaba sola, aunque estuviera físicamente aislada. Tenía la verdad de mi lado. La soga se cerraba. La comunidad estaba manipulada. La ley, instrumentalizada. Mi familia estaba armada contra mí. De un lado, un hombre de 62 años, cansado pero decidido, atrincherado en su casa. Del otro, un hijo desesperado, dispuesto a todo para mantener su fachada. La casa ya no era solo una estructura de ladrillo y cemento, era un nusintutum, campo de batalla simbólico. Era el último bastión de mi dignidad, y no me rendiría. El final del segundo acto me dejó al borde del abismo, mirando fijamente a la oscuridad, pero negándome a saltar. La única salida era luchar. La imagen final de este acto es la mía, de pie en la puerta, después de que el mediador y Carlos se marcharan, derrotada por ahora por mi negativa a ceder. Caía la noche, y las sombras se alargaban en el jardín. Estaba sola, pero no derrotada. La batalla me había agotado, pero también me había purificado. Sabía exactamente quién era mi enemigo y qué debía hacer. La guerra estaba lejos de terminar, pero por primera vez sentía que tenía la oportunidad de ganarla. La resolución del enfrentamiento final se estaba forjando en el fuego de la adversidad. La negativa a ceder en el porche no fue el final. Fue el principio de la última jugada de Carlos. Desesperado, y con su credibilidad en la comunidad debilitada por mi firmeza, jugó su última carta. Volvió a buscarme, pero esta vez de otra manera. Sin mediador, sin amenazas evidentes. Vino solo, cabizbajo, pidiendo una última oportunidad para hablar, de padre a hijo, dentro de la casa. Dijo que aceptaría cualquier decisión que tomara, pero que necesitaba mirarme a los ojos y disculparse en privado, lejos de las miradas indiscretas de los vecinos. Era una actuación, lo sabía. La trampa era más sutil ahora, revestida de falso arrepentimiento, pero no menos peligrosa. Acepté. Era hora de terminar con esto, en Minen Oceanorarn, mi territorio. Dejarlo entrar fue un riesgo calculado. La casa, ahora mi bastión, se convertiría en el escenario de nuestro enfrentamiento final. Al cruzar el umbral, sus ojos recorrieron la habitación, quizá esperando ver desorden y descuido, pero yo había cuidado el lugar. Estaba limpio, organizado. Era el hogar de un hombre que se respetaba a sí mismo y a su espacio. Esto pareció desarmarlo más que cualquier palabra. Se sentó en el sofá que había comprado con mi dinero, y el silencio se extendió entre nosotros, cargado con 20 años de palabras no dichas y un abismo de decepción. No le ofrecí café, no le ofrecí consuelo, simplemente esperé.
la anfitriona de una ejecución emocional. Comenzó su discurso. Fue una obra maestra de manipulación, una sinfonía de autocompasión. Lloró, igual que en el porche, pero esta vez las lágrimas parecían más sinceras, quizá lágrimas de pánico ante su inminente ruina. Habló de las presiones a las que había estado sometido, de su miedo a decepcionarme, de cómo había gestionado mal el negocio por inexperiencia, no por malicia. Se presentó como un hijo abrumado que había cometido errores, no como el hombre que intentó activamente destruir a su padre. Pidió perdón, prometió cambiar, dijo que lo único que quería era recuperar a su familia. Esperaba que la imagen del hijo pródigo arrepentido ablandara el corazón del anciano padre. Guardé silencio durante toda su confesión ensayada. Dejé que agotara su guión, que se ahogara en sus propias mentiras. Mi silencio era mi arma. Lo llenó de más y más justificaciones, cada una más débil que la anterior. Necesitaba una reacción mía, ira, perdón, lo que fuera, pero no le di nada. Mi rostro era una máscara de piedra. Ya no era el público de su teatro, era el juez. El dolor interior era inmenso, el dolor de ver a mi hijo rebajarse a tal nivel de deshonestidad, pero por fuera era la calma personificada. La fuerza no reside en gritar, sino en saber cuándo el silencio lo dice todo. Así que, cuando finalmente se detuvo, esperando mi absolución, hice mi movimiento. Lentamente, sin prisa, saqué mi vieja billetera de cuero del bolsillo trasero. El gesto fue deliberado, cada movimiento cargado de significado. La dejé sobre la mesa de centro, entre nosotros. El suave sonido del cuero al golpear la madera era el único ruido en la habitación. Carlos siguió mi mano con la mirada, frunciendo el ceño confundido. No entendía lo que estaba pasando. Esperaba un arrebato emocional, no un ritual silencioso. La dinámica de poder había cambiado por completo. Yo tenía el control. Con las yemas de los dedos, abrí mi billetera. Pasé junto a la foto descolorida de él y su hermana, un fugaz vistazo al pasado inocente que había asesinado. Luego, con el cuidado de quien maneja una reliquia sagrada, saqué el pequeño, amarillento y frágil trozo de papel, el recibo del primer depósito, el primer pago de mi vida que le había enviado. Alicé el papel arrugado sobre la mesa, acercándolo con cuidado. El papel contenía 20 años de trabajo duro, soledad y sacrificio. Era la prueba fehaciente de mi acusación y el veredicto de mi sentencia. Lo miré directamente a los ojos y, por primera vez, no pudo sostenerme la mirada. Su máscara de arrepentimiento se quebró, revelando el pánico que se escondía bajo sus pies. Y entonces, hablé. Mi voz no era fuerte, pero cortó el silencio como una cuchilla. Te envié dinero para construir muros. Comencé con voz firme e imperturbable. No para que construyeras un rey dentro de mi casa. Cada palabra era ponderada, mesurada, cargada con el peso de una verdad innegable. La habitación pareció encogerse a nuestro alrededor. La tensión se volvió casi sólida. Continué con la mirada fija en él. Esta casa me costó la juventud. El golpe que me diste me costó la última ilusión que tenía de ti. La palabra ilusión flotaba en el aire, definiéndolo todo. La familia que amaba, el hijo que respetaba, todo no era más que una fantasía que había construido para sobrevivir a la soledad. Verlo encogerse bajo el peso de mi verdad no me produjo placer, solo una profunda y vacía tristeza. La catarsis no llegó con la ira, sino con una dolorosa aceptación de la realidad. El clímax emocional no fue una explosión, sino la silenciosa implosión de un sueño de toda la vida. Entonces señalé la puerta principal, la misma que él había intentado derribar, la misma que ahora estaba abierta con mi permiso. Mis últimas palabras fueron silenciosas, casi un susurro pero cargadas de una firmeza absoluta. Las puertas están abiertas, para que te vayas. No era una sugerencia, era una orden, era el fin. Había recuperado mi hogar, no gritando, ni luchando físicamente, sino con la silenciosa fuerza de la verdad y la dignidad. Me había convertido en mi propia guardiana. La derrota en el rostro de Carlos era total. No hubo más discusiones, ni más lágrimas, ni más mentiras.
Simplemente se quedó allí, destrozado, no por lo que había perdido, materialmente, sino por haber quedado completamente expuesto. Salió de la habitación sin decir palabra, y oí cerrarse la puerta principal tras él. El clic de la cerradura fue la gota que colmó el vaso de un capítulo doloroso en mi vida. Estaba solo, completamente solo en mi enorme casa, pero por primera vez desde que regresé estaba en paz. Los días siguientes transcurrieron en un profundo silencio. La familia se había ido. Carlos y su esposa tuvieron que mudarse a un pequeño apartamento, alquilado al otro lado de la ciudad, finalmente obligados a afrontar la realidad de sus deudas, sin mi protección financiera. Me enteré, por un vecino que finalmente se dio cuenta de la verdad y vino a disculparse, que Carlos tuvo que vender su coche y buscaba un segundo trabajo. Las consecuencias de sus actos finalmente lo habían alcanzado. No sentí alegría, solo una melancolía distante. La justicia, a veces, es simplemente triste. Mi resolución no fue feliz en el sentido tradicional. No hubo una emotiva reunión familiar, ni un perdón milagroso. La familia que había idealizado durante 2 décadas resultó ser una ilusión, y esa pérdida dolió, pero la paz que encontré en la soledad fue real. Era la paz de no tener que andar con pies de plomo en mi propia casa. Era la paz de saber que mi dignidad estaba intacta. Había cambiado una fantasía dolorosa por una realidad pacífica, aunque solitaria, y descubrí que ese cambio valió la pena. Empecé a reconectar con las cosas sencillas, las manualidades que siempre habían sido mi refugio. Encontré una vieja mecedora de madera en el porche, una que a Elena le encantaba, pero que tenía una pata floja. En lugar de tirarla, decidí arreglarla. Tomé mis viejas herramientas, sintiendo el peso familiar de la madera y el metal en mis manos callosas. El trabajo era lento, metódico. Cada tornillo apretado, cada pieza lijada, era un acto de recuperación, de reconstruir no solo una silla, sino a mí mismo. El final de mi historia no trata de un anciano que echó a su familia. Trata de un hombre que recuperó su alma. Comprendí que el dinero puede construir una casa, pero no puede comprar respeto. El sacrificio puede darnos la vida, pero no puede garantizar la gratitud. La verdadera dignidad no se encuentra en lo que das a los demás, sino en la valentía de exigir respeto para ti mismo, incluso si el precio es la soledad. Pagué ese precio, y encontré una riqueza diferente. Sentado en el porche, en la silla ahora firme, observo la puesta de 1900 y sol. La casa está en silencio, un silencio que ya no es de soledad, sino de serenidad. Es un espacio que por fin puedo llamar mío, no solo legalmente, sino espiritualmente. Por primera vez en más de 20 años, el trabajo que hago con mis manos es para mí, para mi propia comodidad, para mi propia paz. Perdí a la familia que soñaba tener, pero encontré al hombre que había olvidado que era. Y ese hombre, descubrí, es lo suficientemente fuerte como para estar solo. La resiliencia que demostré no surgió de la noche a la mañana. Durante el asedio, busqué ayuda. Un viejo amigo de mi época en la construcción me recomendó a un abogado, un hombre joven pero serio. Mi consulta con él fue un punto de inflexión. Me explicó mis derechos y validó mis acciones. La ley está de su lado, señor Roberto, me dijo. Su dignidad también. Que un profesional confirmara que no estaba loco, que mi búsqueda de justicia era legítima, fue como recibir una armadura. Me dio el coraje para afrontar la confrontación final. La vecina que antes me había evitado, doña Carmen, se presentó en mi puerta unos días después de la partida de Carlos. Trajo un plato de comida caliente. Sus ojos reflejaban un sincero arrepentimiento. Te juzgamos mal, Roberto. Perdónanos. Su validación, el reconocimiento de la comunidad de que me habían tratado mal, fue un bálsamo para la herida de la humillación pública. Ella, que había visto las señales de abuso financiero en su propia familia, finalmente comprendió. Su apoyo, y el de algunos otros, comenzó a reconstruir los puentes que la campaña de desprestigio de Carlos había quemado. La resolución parcial, pero satisfactoria, deja un camino abierto. La batalla por la casa se ha ganado, pero las consecuencias persisten.
¿Continuará el proceso de divorcio de Carlos? ¿Cómo procesarán esto mis nietos a largo plazo? Estas son preguntas para otro día, hilos de una historia que puede continuar. Pero el arco emocional principal, la lucha de un hombre por su respeto, está completo. El espectador siente que se ha hecho justicia de inmediato, pero la complejidad de la vida real persiste, creando esa satisfacción insatisfecha que nos hace reflexionar. El clímax en la sala de estar fue la máxima activación de la indignación moral del espectador. La calma calculada de Carlos, su último intento de manipulación ante todo lo que ya sabíamos, fue la gota que colmó el vaso. Mi respuesta, usando el recibo, no fue solo un rechazo, fue una inversión total de poder. El io, objeto que simbolizaba mi sacrificio, se convirtió en el arma de su derrota. Fue un momento de pura catarsis, donde la verdad, silenciosa e innegablemente, finalmente, triunfó sobre la mentira. Mi lenguaje, al final, reflejó mi transformación. Pasé de una voz de vulnerabilidad, nunca imaginé que, a una voz de determinación, ya no eres bienvenido. En la confrontación final, mi discurso fue mínimo, pero cada palabra fue una declaración de poder y respeto propio. Esta casa me costó la juventud. Esta frase no era un lamento, era la presentación de una factura. La evolución de mi lenguaje reflejó el viaje de mi alma de víctima a vencedora. La autenticidad de los detalles, como el pueblo de Jalisco, la mención de la carne asada y la dinámica cultural familiar, anclaba la historia en la realidad. No era un cuento de hadas sobre el bien contra el mal. Era el drama dolorosamente real de una familia que se desintegra bajo el peso del dinero y la falta de valores. La especificidad de los acontecimientos, desde la venta del coche hasta el descubrimiento de las cartas de cobro, hizo que la narrativa fuera creíble y, por lo tanto, mucho más impactante. La resolución no fue restaurar el pasado, sino crear un nuevo futuro. No podía volver a ser el padre ingenuo que se fue hace 20 años. No podía borrar la traición. Lo que sí podía hacer era construir algo nuevo a partir de las ruinas. La paz que encontré en la soledad, el trabajo de reparar la silla. Estos son los primeros ladrillos de mi nueva base. Una base basada no en sueños sobre los demás, sino en la realidad de quién soy. Los personajes secundarios, incluso los secundarios como el abogado o doña Carmen, representaban la esperanza. Me mostraron que, aunque mi familia de sangre me había fallado, se podía encontrar una comunidad que me apoyara. Me ofrecieron una validación práctica y emocional, demostrando que incluso en la soledad más profunda, puede aparecer una mano amiga y recordarnos que no estamos completamente solos en el mundo. Fueron la prueba de que la decencia aún existe. Lo que Carlos no entendía es que la verdadera fuerza no reside en el control que ejerces sobre los demás, sino en el que tienes sobre ti mismo. Lo perdió todo porque sus cimientos eran frágiles, construidos sobre mentiras y miedo. Los míos, aunque inestables, eran sólidos, construidos sobre trabajo honesto y sentido del deber. Al final, su castillo de naipes se derrumbó, mientras que el mío y mi alma permanecieron en pie, más fuertes que antes. El tema central resuena en el silencio final. La dignidad no es negociable. Puedes sacrificar tu juventud, tu tiempo, tu dinero, pero cuando te piden que sacrifiques tu autoestima, ahí es donde debes poner el límite. Mi historia es un recordatorio de que, a veces, la batalla más heroica no se libra por una nación o una gran causa, sino entre las paredes de un hogar, por un solo ser humano que lucha por no ser borrado. La imagen final de mí en el porche, trabajando, con mis manos, es la resolución visual de todo conflicto. He dejado de ser un concepto abstracto, el padre en Estados Unidos, la fuente de ingresos, y me he convertido en un hombre de carne y hueso, comprometido con el mundo físico, creando y reparando. Es un regreso a mi esencia, a un estado donde mi valor no lo determina un extracto bancario, sino la destreza de mis manos y la paz de mi alma. El viaje fue brutal, una odisea entre la traición y la pérdida, pero al llegar al otro lado, no siento amargura, me siento limpio.
como si una fiebre larga y debilitante finalmente hubiera pasado, dejándome débil pero con la mente despejada. La ilusión de la familia perfecta se esfumó, y con ella, el peso de mantenerla. Ahora, solo soy Roberto, un carpintero, un hombre, y por primera vez en mucho tiempo eso es más que suficiente.